¿Hansel y Gretel de Once Upon a Time son realmente superiores a sus otras versiones? Averigüémoslo. Comparé a Hansel y Gretel de Once Upon a Time, Hansel y Gretel del cuento para niños, el que todos conocimos en nuestra infancia, y a Hansel y Gretel de la película Hansel y Gretel Cazadores de Brujas del 2013. No hablaré de Hansel y Gretel de la película Gretel y Hansel del 2020 porque no he visto la película. Así que continuemos, pero no sin antes darle mis felicitaciones al equipo de creativos de esta película porque se lucieron poniéndole el nombre. Tanto en el cuento como en Once Upon a Time, Hansel y Gretel eran unos niños. Sin embargo, en Cazadores de Brujas los conocimos al inicio de la película como niños, pero la película transcurre cuando ellos ya son adultos. Mientras que en el cuento, como en Cazadores de Brujas, Hansel y Gretel se introducen en la casa de dulces de la bruja por voluntad propia. Dieron una casita hecha de chocolate y caramelos. Pasen, niños. Los niños accedieron. En Once Upon a Time lo hacen incitados por Regina. Ella tiene algo que es mío y quiero que lo recuperen. ¿Qué es? Ella buscaba que le consiguieran la manzana envenenada que se encontraba ahí, con la que posteriormente envenenaría a Blancanieves. Ahora, ¿cuál fue el momento de quiebre de Hansel y Gretel? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál fue ese momento en el que ambos pudieron elegir su destino? Tanto en el cuento para niños como en Hansel y Gretel Cazadores de Brujas, fue cuando ambos vencen a la bruja. En el cuento infantil porque ellos pudieron decidir si irse a vivir ellos dos solos y apoyarse mutuamente sobreviviendo ellos dos, ya que cuando salen de la casa de la bruja se dan cuenta que todos los dulces de los que estaba hecha la casa se habían convertido en tesoros y riquezas. Al salir de la casa, el hogar de la bruja estaba cubierto de oro y joyas. Así que tenían sustento para vivir por su cuenta, aunque deciden regresar a la casa de su padre, perdonar y olvidar. Y en Cazadores de Brujas también fue cuando desvivieron a la bruja. Porque fue justamente en ese momento lo que los hizo darse cuenta de quiénes eran realmente y a lo que se dedicarían el resto de su vida: ser cazadores de brujas. Aunque en el camino se dan cuenta que no solo existían brujas malas, sino también buenas, así que poco a poco se van convirtiendo únicamente en cazadores de brujas malas. Ahora, en Once Upon a Time pasa algo parecido, ya que el momento de quiebre para ambos fue cuando Hansel y Gretel regresan con Regina a entregarle la manzana envenenada, que era lo que habían sacado de la casa de la bruja, ya que aquí Regina les ofrece a ambos quedarse a vivir con ella. Vivirán conmigo aquí como recompensa. ¿Qué dicen? No. Ellos pudieron decidir entre aceptar y olvidarse de su padre o rechazarla y continuar buscándolo, cosa que fue lo que terminaron decidiendo. Así que ellos terminaron buscando a su padre por su cuenta porque Regina rompió el trato que tenía con ellos, que era que a cambio de la manzana que Hansel y Gretel le entregarían de la casa de la bruja, ella los ayudaría a buscar a su padre, pero no fue así. A propósito, igual después nos enteramos que su padre nunca los había abandonado, sino que Regina lo había secuestrado. Los únicos Hansel y Gretel que estaban realmente conscientes del peligro que había dentro de la casa de dulces eran Hansel y Gretel de Once Upon a Time, ya que Regina se los advierte directamente. Sin importar lo que hagan, no deberán comer. Ni Hansel y Gretel del cuento infantil, ni Hansel y Gretel de Cazadores de Brujas sabían verdaderamente el peligro que había dentro de esa casa. En el cuento original recién se dan cuenta después de comer los dulces y hasta luego de que la bruja encerrara a Hansel y obligara a Gretel a preparar el horno. Y en Cazadores de Brujas digamos que no fue tan extremo como en Once Upon a Time o como en el cuento original, ya que en Once Upon a Time ellos antes de entrar ya sabían lo que les aguardaría en esa casa, y en el cuento original ellos se dan cuenta bastante tiempo después. En Once Upon a Time digamos que fue un poco más balanceado, pero en Cazadores de Brujas, mientras ellos estaban afuera de la casa viéndola que estaba hecha de todos los dulces y comiéndolos, todo estaba bien. Fue hasta que entraron y vieron que el interior de la casa no era tan linda como el exterior. Y pues también está el hecho de que se encontraron con esto. Escúchame, yo veo eso y cómo te explico que salgo corriendo más rápido que tu padre cuando te abandonó. Muy fuerte mi chiste, ¿no? Ay no, perdón, ya. Omítanlo, sigamos. El primer momento en que Hansel y Gretel sintieron el verdadero terror en Cazadores de Brujas fue ni bien entraron y vieron el aspecto de la bruja. Ya de por sí esta casa que estaba hecha de dulces por fuera, por dentro era bastante tenebrosa. ¿Cómo les explico que yo en ese momento se me sale el alma del cuerpo, del miedo se vuelve a meter, se me dispara la presión, se me vuelve a bajar, se me salen las órbitas de los ojos y caigo, no sé si desmayada o muerta de la impresión, justo a tiempo para que la bruja diga: ¿Qué fes
festín, qué festín, un banquete de postín. Si la bruja de la emoción ya la veo. ¡Festín celestial! Y yo así. En Once Upon a Time fue cuando Hansel cayó ante la tentación de los dulces, lo que provocó que la bruja despertara. Y cuando ambos vieron los restos de huesos que tenía junto al fuego. Y en el cuento fue cuando recién Hansel y Gretel despertaron de su dulce sueño, luego de terminar de comer los dulces de la bruja. Ellos ya se veían en un spa de lujo y cuando despertaron quedaron clown. Hansel y Gretel del cuento de nuestra infancia y Hansel y Gretel de Once Upon a Time fueron quienes volvieron a ver a sus padres, ya que en el cuento, mientras su padre los adentraba al bosque, Hansel dejó caer migas de pan para encontrar el camino de regreso a casa. Y en Once Upon a Time, el padre de ambos desapareció y Hansel y Gretel se negaron a creer que los había abandonado. Y pues estaban en lo correcto, ya que Regina fue la que lo había secuestrado. Aunque no lo vuelven a ver sino hasta después de que Regina lanza la primera maldición recién en Storybrooke. Pero al menos pudieron reencontrarse. Considero que Hansel y Gretel del cuento original y Hansel y Gretel de Once Upon a Time son quienes tienen unos padres, o al menos un padre, más inepto. En el cuento original, el padre los abandona porque la madrastra dice que no había comida suficiente para todos. Y en Once Upon a Time creo que es un poco más complicado, porque en Once Upon a Time, Hansel y Gretel en el bosque encantado sí tenían un padre que los amaba y se preocupaba por ellos. Él mismo le da a Gretel su brújula para que no se pierdan. Ten esto. ¿Es tu brújula? Así regresan. Una familia siempre tiene que poder volver a encontrarse. Aunque se rompe, así que como que no sirvió mucho. Pero su contraparte en Storybrooke considero que no quería a sus hijos, ya que una vez que el padre de Eva y Nicholas, las identidades que tenían Hansel y Gretel en Storybrooke, cae en cuenta que tiene dos gemelos, él demuestra que no quería nada que ver con esos dos niños. ¿Y cómo sabes que son míos? Lo lamento, en serio. No sé nada sobre ser padre. Literalmente estaba dispuesto a que los lleven a Boston, que los separaran y que los adopte quien sea. Están a punto de ser enviados a Boston. Solo tienes que aparecer y comprometerte con ellos. Lo lamento, en serio. No sé nada sobre ser padre. Si no fuera por presión de Emma, quién sabe qué hubiera pasado con esos dos niños. ¿Te los llevas? A Boston. O tal vez no. No. Pero en Cazadores de Brujas nunca volvieron a ver a sus padres, ya que en un inicio ellos no estaban para nada interesados en buscarlos, porque toda su vida vivieron con la idea que sus padres los habían abandonado. Pero al final tanto ellos como nosotros como público nos damos cuenta que en realidad sus padres los habían abandonado para proteger a Gretel, ya que las brujas malas querían su corazón. Murieron para salvarlos. Y toda su vida ustedes los odiaron. Hansel y Gretel del cuento para niños y Hansel y Gretel de Once Upon a Time solo peleaban para sí mismos, eran niños defendiéndose y sobreviviendo. Pero en Hansel y Gretel Cazadores de Brujas, ambos el pelear contra las brujas lo convirtieron en un trabajo. Así empezaron protegiendo a pueblos, defendiéndolos de las brujas. Aplicaron la de Kris Jenner, todo lo que puedas monetizar, no dudes en hacerlo. Kris Jenner orgullosa de Hansel y Gretel en Cazadores de Brujas porque en lugar de superar su trauma con terapia, facturaron con él. Personalmente mis Hansel y Gretel favoritos son los de Cazadores de Brujas. Recuerdo que vi esa película cuando tenía 12 y me traumó. Creo que fue la primera película que vi llena de sangre y órganos y tripas, así que me marcó. Y para ustedes, ¿cuál es su Hansel y Gretel favorito? Los leo.